Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con los devocionales según el libro de la lealtad que estamos compartiendo para la iglesia. En el nombre de Jesús lo hacemos. Y lo que me tocó a mí, del libro Lealtad a la Autoridad, el capítulo dice ¿por qué David es un líder confiable? Lo que estamos tratando, y en relación a lo que mi esposa estaba compartiendo con ustedes, Dios nos está llevando a esta comparativa en cómo fue David como un siervo confiable, como un líder confiable, a pesar de sus defectos, de sus problemas, de sus circunstancias. Dios siempre lo levantó como su amigo, y eso es lo que nos genera a nosotros tomar este ejemplo de tener un espíritu leal. La lealtad es un riesgo, dice este libro. Ya que hay algunos líderes más confiables que otros. En el paso del tiempo todos nos vamos a dar cuenta que cuando Dios ha puesto personas sobre nosotros tienen diferentes facetas, tienen diferentes formas de actuar, diferentes procederes. Y a algunos va a ser más fácil someterse, como a otros va a ser más difícil, o a veces va a haber más resistencia a poder someternos, a ser leales a alguien. En David podemos ver hay dos tipos de liderazgo en los tiempos de David. Está el liderazgo de David y el liderazgo de Saúl. La diferencia entre ambos es como bien sencilla. Lo que la Biblia nos muestra que David, en primer lugar, amaba a Dios. O sea, había una autoridad en forma horizontal. Pero eso también de la misma manera hacía que amara a los que tenía a su alrededor, a los que tenía a su lado. Y eso generaba que la gente lo siguiera. Eso generaba en que las proezas que él hacía, acompañado por Dios, la gente lo mirara y quisiera ser parte de su liderazgo, quería someterse a él, porque él no solamente amaba a Dios, sino que ese amor se demostraba también a través de la preocupación que tenía de las personas. Él estaba muy ligado a los mandamientos, como todos recordamos, y también el Nuevo Testamento lo dice en Mateo 22, 37 al 39, el gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu mente, tu cuerpo, tus fuerzas, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él como que aprendió rápido, o no sé si rápido, pero los procesos que él tenía lo hicieron aprender a amar a Dios y de la misma manera manifestar ese amor a las personas. Saúl, si bien es cierto, si leemos la escritura, fue elegido porque era una persona a la vista agradable, decía que tenía muy buen parecer, que era hermoso, decía que se veía como una persona que sobresalía de los demás. Sin embargo, con el paso del tiempo fue demostrando que para él no era tan importante lo que Dios decía, sino era más importante su propio pensamiento. Él podemos ver que al final de cuentas lo que demostraba en sus acciones era que él más se amaba a sí que a Dios. Por lo tanto, no podía generarse en él un amor al prójimo o un amor a los demás. Al final entró en él ese espíritu de superioridad y de autoritarismo, donde quiso tomar lugares que a él no le correspondían. Y eso fue una de las grandes falencias. Y nosotros, como toda la iglesia Kairos, somos llamados a ser líderes, tenemos que procurar por buscar el espíritu leal como David lo hizo. Buscar en primer lugar el amor a Dios, y eso va a generar en nosotros el amor a las personas. Vamos a ver algunos puntos clave que podemos comparar y enriquecernos con David para tener este ejemplo y para pedirle al Señor que ese espíritu leal venga a nosotros. Dice que David dependía de la gracia de Dios para vivir. Nosotros lo podemos encontrar en todos los salmos. Los salmos hablan de la dependencia de David con Dios. Cuando él estaba afligido, cuando él estaba pasando una circunstancia difícil, cuando él se sentía sin deseo, cuando él se sentía sin gana incluso de cantar o de adorar, él le decía, alma mía, alaba a Dios. Entonces, él todo lo vertía en Dios. Todo lo vertía en Dios. Y yo creo que a nosotros nos pasa de distinta manera. Yo creo que a veces pasamos por estas mismas situaciones que David pasó, y terminamos buscando cualquier otra cosa y al último acudimos a Dios. Y eso es lo que nos genera frustración, cansancio, desmotivación. Pero David conocía la importancia de refugiarse en Dios. Él hizo hermosos salmos donde decía que tú eres mi refugio.
tú eres mi fortaleza. Entonces eso nos lleva a tener un buen ejemplo y a tomar este ejemplo para nosotros. Otra cosa importante, David como líder, ponía la vida por sus ovejas. Y dice que la palabra que en ningún momento, como lo decía mi esposa, eh, lo hacía por compromiso. Él no le importaba si las ovejas eran de su papá, él lo sentía como suya, porque entendió la honra, entendió lo que era ser leal, aunque él era el más pequeño, aunque a veces se olvidaban de él y estaba solamente en el campo, él entendía que eh, por algo estaba ahí. Entonces cuando venía el problema, cuando venía el león, cuando venía el oso, él no tenía problemas con ir y dar la vida incluso por las ovejas. Y yo creo que Dios miró eso, que si él era capaz de dar la vida por un rebaño, iba a ser capaz de tener un espíritu tan leal que pudiera sostener a muchas personas más. Por eso llegó a ser el rey que fue. Otro punto importante de David a su favor era que él sabía cuando tenía que menguar. A pesar que Dios le entregó una palabra a David desde joven, de que él iba a ser rey, él nunca quiso usurpar. David no usurpaba, David construía y esperó el tiempo de Dios. David nunca quiso tomar a la fuerza lo que Dios le iba a dar. Entonces, él supo menguar. Y a veces como líderes, a veces estamos tentados a echarle una manito al Señor a veces. Queremos por las nuestras tratar de buscar las instancias. Pero David solo esperó el tiempo de Dios. Y Dios en su tiempo lo levantó y cumplió sus promesas con él. Y como él menguaba y dejaba que otros crecieran, se cumplía el propósito de Dios. Y hay un ejemplo muy parecido en el Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Juan 3:29 dice que él daba un ejemplo, que él se gozaba por lo que Jesús estaba haciendo. Y incluso dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca, para que él crezca. Entonces, él sabía que había cumplido su propósito, había llegado su tiempo, y él no se aferró a tomar más lugar o a tomar más tiempo de lo que Dios ya le había dado. Él se gozó de todo el tiempo que estuvo porque cumplió su propósito y logró ver lo que quería ver, que era la manifestación del Hijo de Dios, que para eso fue llamado, para preparar el camino del Maestro. Entonces, Juan tenía un espíritu leal, porque aunque muchos lo seguían, lo único que él deseaba es que sus seguidores se volcaran a Jesús. Entonces, en nosotros tiene que estar como líderes, toda la iglesia, somos llamados, nuevamente lo digo, todos nosotros tenemos que estar conscientes de que si Dios ha puesto en nosotros un tiempo, un propósito, se va a cumplir sí o sí, pero va a haber tiempo donde vamos a tener que menguar para dejar que otros crezcan y no aferrarnos a nada, no aferrarnos a los puestos, no aferrarnos a los cargos, no aferrarnos a la autoridad, entre comillas, que se nos entrega, sino vamos a pasar por distintos procesos. Ya hay veces donde vamos a menguar y va a ser necesario, ya sea por un propósito, ya sea por un proceso que tenemos que vivir, pero siempre tenemos que ver que Dios es el que mueve las piezas, que Él tiene todo bajo control, por lo tanto nosotros no debemos frustrarnos, no debemos desmotivarnos, al contrario, tenemos que esperar lo que Dios irá a hacer. Tenemos que esperar que todo lo que hace el Señor es perfecto, como Juan lo hizo. Otra cosa importante, David, a pesar que sabía que iba a ser rey, él nunca quiso manipular a las personas. Él nunca influenció o usó a las personas como para un fin, para cumplir un propósito. Recuerdo que incluso siendo el hijo del rey, amigo del hijo del rey, el mejor amigo, que es Jonathan, pudo haber usado esa influencia para llegar a ser rey, porque incluso Jonathan se sometía a David, veía en él la autoridad de Dios. Sin embargo, David nunca se aprovechó de esa situación. Todo lo contrario, él le entregó un sincero cariño, él le entregó una sincera amistad. Entonces nosotros también tenemos que aprender de David a no usar a las personas, a no tomar a las personas para nuestros fines ni para cumplir nuestros deseos,
sino que el Señor nos enseña, y este libro, yo les comparto lo que aparece en este libro que el Señor nos ha entregado para poder compartir, que nos lleva a pensar, a analizarnos, y porque podemos caer en ese engaño de repente, de querer traer personas, ubicar personas para sean plataforma para nosotros. Y Dios, que conoce nuestro corazón, nos va a hablar, nos va a mostrar, nos va a decir, no, no ese es el camino. Yo soy el que muevo, yo soy el que quito, yo soy el que saco. Dios tiene todo encuadrado y Él empuja. Si nosotros estamos alineados a su voluntad, Él va a empujar a las personas necesarias que nos van a ayudar, a las personas necesarias que vamos a ministrar. Por eso es necesario estar alineados a la voluntad de Dios, como David estaba siempre en intimidad con el Señor. Eh, y otra cosa importante, las habilidades de David no era lo que la gente seguía, no era porque fuera una persona hábil. ¿Recuerdan cuando David va a enfrentar al gigante? La gran habilidad de David no era una armadura ni era una espada, él utilizó unas piedras, porque él no era una persona de grandes destrezas, incluso todo lo contrario, tenía muchas debilidades, muchas faltas. Sin embargo, lo que la gente veía en Dios, en David, perdón, era un corazón inclinado a Dios. Era una persona que se apartaba para Dios, que hablaba de Dios, que compartía de Dios a los demás. Entonces, eso es lo que a la gente le llamaba la atención. Pero como no todo es lindo, como no todo es perfecto, aunque nosotros de repente busquemos a Dios, tengamos la mejor intención de servirle a Dios, tengamos el mejor anhelo, el deseo de ser fiel a Dios, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a cometer errores porque somos humanos. Lo importante es que nuestro corazón esté inclinado a Dios. E incluso aunque no cometamos errores, siempre van a haber personas a las que no le vamos a agradar, ya sea como líderes, ya sea como figuras de autoridad. Siempre van a haber personas que van a ir contra nosotros y nosotros tenemos que estar preparados, nuestro corazón tiene que estar preparado para enfrentar estas situaciones. Lo podemos ver en David, cuando Absalón, su propio hijo, se levanta en contra de él. Imagínense qué golpe tan fuerte que alguien de tu propia sangre, alguien que tú amas, se levante contra ti, y más de la forma que él lo hizo, queriendo usurpar su trono, queriendo destruir todo lo que David había hecho, poniéndolo mal delante de otras personas, su propio hijo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con este espíritu de repente operando a las personas. Nosotros reconocemos y tenemos que ser plenamente maduros, que esto es un espíritu que opera en las personas, que no son las personas solamente que quieren ir en contra de nosotros, sino que hay un espíritu de repente que opera en las personas, y nuestra labor como líderes es orar, es entregarle al Señor para que Dios se mueva, para que Dios todo termine en su propósito. Pero ¿qué lo llevó a Absalón a ir tan al extremo? Y podemos ver que en primer lugar, él quería reinar. Estaba en su corazón el deseo de ser levantado. También vemos que yo creo que lo más que marcó la vida de Absalón fueron sus malas decisiones, lo que llevó a tener un corazón lleno de amargura y de rabia. No fue capaz de ser libre de la rabia, del odio, de la amargura. Y eso genera en las personas no tener un corazón sano. Y yo creo que el tema de la lealtad, ya sea las personas liderando o las personas que están sirviéndole a un líder, tenemos que cuidarnos todos de tener un corazón sano, un corazón saludable, porque, perdón, porque cuando nosotros hay raíces de amargura, cuando nosotros está el celo, está la envidia, está la inseguridad, está la frustración, todas estas cosas no nos permiten tener un corazón leal, y tampoco nos permiten, si estamos en liderazgo, no nos permiten liderar o ministrar a los demás con un espíritu limpio, con un corazón limpio, porque el corazón está enfermo, está amargado. Entonces, al estar con el corazón amargado, tomamos malas decisiones. Entonces, en Hebreos 2.15 dice que
que por tener un corazón con raíces de amargura, contaminas a otros. Entonces, nosotros tenemos que examinarnos porque todos vamos a vivir procesos difíciles, todos nos vamos a sentir desechados, defraudados, desilusionados, a todos nos van a hacer daño, de una u otra manera, ya sean nuestros más cercanos como los que no nos conocen. Pero tenemos que ser pronto, y en este tiempo Dios nos está enseñando mucho a ser pronto a perdonar, pronto a rendirnos delante de sus plantas, a pedirle perdón al Señor para que nuestro corazón esté limpiecito. Y vamos a vivir situaciones feas, difíciles, pero lo importante no es la situación difícil, lo importante es salir. Dios nos enseña a salir de estas situaciones con su ayuda, con su presencia, y también a salir de estas situaciones con la ayuda de nuestros líderes, con la ayuda de nuestros pastores, con la ayuda de los ancianos o de los apacentadores. Tenemos que contar mucho con esta red de apoyo. Muchas veces nos quejamos que estamos solos, pero Dios ha puesto a personas a nuestro lado para salir de estas situaciones difíciles. Entonces, aprovechemos lo que Dios ha puesto a nuestro lado y no temamos en solicitar ayuda cuando nuestro corazón vemos que se está frustrando, cuando vemos que hay algo que nos molesta. Podemos abrir nuestro corazón y nosotros y todos los que están bajo liderazgo también tienen que tener un corazón que pueda recepcionar cuando las personas no están de acuerdo, cuando las personas nos dan una crítica, cuando las personas que están bajo la autoridad tienen una inquietud que a veces no nos va a gustar. Tenemos que ser humildes para poder recepcionar también este tipo de ya sea críticas o comentarios que siempre son obviamente con un buen espíritu, para poder no generar en las personas desconfianza, no generar quiebres, sino todo lo contrario, que todo lo que conversemos, todo lo que se hable sea un aporte para que la comunión de la iglesia fluya en un espíritu leal y esto el enemigo no se aproveche de ninguna situación. Y por eso yo creo que es muy importante tener un corazón saludable. ¿Sabe cuál es la gran herramienta que el enemigo utiliza para que nosotros, cuando Dios nos llama al liderazgo, perdamos el enfoque en la inseguridad? Es normal que venga la inseguridad en un líder, porque como acá nos enseñan, la inseguridad a veces es un sentido de autoprotección. Cuando algo no sale como nosotros estimamos o alguien no nos acepta como nosotros queremos que nos acepte o nos vemos que las cosas resultan, en nuestro interior se genera una inseguridad, es normal. Todos los líderes, todos los personajes de la Biblia, todos los que Dios llamó, vivieron inseguridades. Vemos personas que eran tartamudas, vemos personas que, que tomaron lo que no era de ellos, vieron personas que tomaron malas decisiones por las inseguridades. Sin embargo, como Dios conoce el corazón de sus hijos, de los que le aman, Él volcó todas esas situaciones en terminar con un propósito, lo volcó hacia Él. Entonces, ¿cuál es la idea cuando nosotros nos sintamos inseguros? Es llevarlo y descansar en el Señor. Por eso, como le comentaba anteriormente, el libro de los Salmos habla de todas las inseguridades que David tenía y cómo él las vertía en Dios, cómo él descansaba. Decía que él lo sacaba del lodo cenagoso, decía, tú me sacaste, tú me sanaste, tú me levantaste. Entonces, todo lo terminaba en alabanza. Yo creo que la alabanza siempre está presente en todos los temas que nosotros estamos compartiendo, porque la alabanza habla de descansar en Dios, habla de que yo en todo momento puedo abrir mi boca para decirle gracias, Señor, y cantarle a Dios para decirle, Señor, no importa lo que esté pasando, aquí estás conmigo y yo te siento a mi lado y yo sé que estás a mi lado aunque no te sienta incluso. Entonces, si usted se fija en 2 Samuel 7:15, David pasa por un proceso difícil. Su mayor sueño era construir un templo para el Señor. Y Dios le dice, no, no lo vas a construir. Porque ustedes saben, él derramó mucha sangre, entonces Dios le dice, no, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y si usted lee más abajo, en el 2 Samuel 7, más adelante, se da cuenta que la respuesta de David fue una alabanza. La respuesta de David fue, Señor, tú sabes todas las cosas, tú eres Dios, eres soberano. Y no hay otra queja, no hay una mala palabra, no hay un Señor por qué. Y es lo que Dios nos está llevando como ejemplo. Si nosotros estamos seguros de que Dios tiene un propósito,
Eh, Aunque nada se mueva a nuestro favor, nosotros no estamos autorizados a mover las cosas al favor nuestro. No sé si se entendió. O sea, aunque nada se mueva a nuestro favor, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque Dios en su tiempo, Él va a mover todo. Nosotros no necesitamos ayudarle al Señor. Porque ahí es cuando nosotros nos equivocamos. Como se dice, ahí metemos la pata. Pero lo importante es esperar adorando, esperar alabando. Dice, debemos construir nuestro ministerio no sobre la base de las personas y usarla para nuestros eh, fines y realizaciones, porque a veces eso pasa. Cuando queremos como echarle una mano al Señor, como que tratamos de influir en las personas, porque sabemos que Dios tiene un propósito y es verdad, pero como no pasa, nos desesperamos y tratamos de influir y a llegar la persona hacia nosotros. Pero Dios dice, tranquilo, tranquilo. No caigamos en esta falacia, en esta mentira del enemigo, porque eso al final va a dañar a las personas. Porque nosotros como seres humanos vamos a defraudar, porque como no estamos respaldados por el Señor, lo que hacemos, las personas pueden salir lastimadas. Sin embargo, si nosotros dejamos que Dios obre en las personas, aunque nada hagamos, Dios va a traer seguidores. Pero no seguidores de nosotros, sino seguidores del corazón de Dios en nosotros. Y ahora les quiero terminar diciendo, la última parte tiene que ver con que a veces nosotros obviamente estamos sacando lo mejor de David, pero obviamente él era un ser humano. Y si vamos a comparar todas estas características con nuestro líder, a veces podemos decir, chuta, pero nuestro líder no es como David, pues. Entonces eso puede generar en nosotros algún tipo de frustración porque decimos, chuta, debería tener estas características. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que si nosotros aún estamos bajo madurez, todos vamos en el mismo camino hacia la madurez y vamos a cometer errores. Entonces, obviamente, eh, nuestro líder muchas veces no va a tener esta característica porque está también en aprendizaje. Porque también tenemos que pensar que David no la tuvo fácil porque tuvo muchos enfrentamientos, muchas guerras, tuvo muchos levantamientos de personas cercanas, traiciones de sus propios hijos, críticas, muchas veces el pueblo se quiso dar contra él, entonces también tuvo muchas debilidades y tomó malas decisiones como cualquier ser humano. A nosotros como personas bajo autoridad nos van a desilusionar, no, nos van a fallar, nos van a herir muchas veces, pero esto no es una excusa para dejar de ser leales. O sea, Dios nunca nos autoriza que aunque nos pasen estas situaciones, a tomar la decisión de nuevamente ser leal a alguien. Por ejemplo, eh, a veces puede haber alguna autoridad que nos pueda herir, que pueda tomar una mala decisión, que nos pueda criticar, incluso fuera de la orden de Dios, incluso malamente o humanamente, y puede romper algo. Sin embargo, esa no es una excusa para cuando nuevamente Dios nos lleva a otro lugar y Dios nos pone bajo autoridad. No es una excusa para decir yo no más, yo llego hasta aquí, yo no le soy más leal a nadie, yo no confío nunca más en nadie. Porque Dios siempre nos va a llevar bajo sometimiento. ¿Por qué? Porque es para vencer nuestro orgullo, nuestro ego, y es la única forma que nosotros menguemos y dejemos que Dios viva en nosotros. Por lo tanto, nunca tenemos que comparar nuestros líderes, el otro. Nunca debemos mirar solamente las debilidades, sino que tenemos que mirar lo que Dios está haciendo en él y cuál es el corazón del líder que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso es lo más importante. Y eso se nota. Eso se nota en su espíritu, en sus hechos, se nota. Aunque pueda de repente tomar malas decisiones. No somos leales a las personas porque son perfectas, sino porque Dios ha unido nuestro corazón con esa persona. O sea, si Dios nos ha puesto en un lugar, nosotros tenemos que cuidar lo que Dios ha hecho, porque es como cuando las personas se enamoran. Es muy difícil encontrar ese enamoramiento y esas personas que engranan. De esa misma manera, cuando se encuentran, lo cuidan. Por eso, cuando Dios te ha unido con alguien en algún lugar y te ha hecho que una persona esté sobre ti, Dios ha puesto unión entre ambos corazones y nosotros debemos cuidar esa relación. Eh, la presencia de la lealtad en nuestra vida no se basa en la capacidad de un líder, sino en el espíritu leal y maduro del seguidor. O sea que nuestra lealtad no depende de cuán bueno es el líder, sino tiene que ver con que en nosotros esté un espíritu de lealtad, en nosotros. Incluso
tampoco tiene que ver con nuestro pasado, porque el enemigo también va a traer culpa para que nosotros no seamos leales. Va a decirte, pero tú, mira, hiciste esto otro, y te equivocaste, y te acuerdas que hablaste mal, que murmuraste. Pero en nosotros siempre está la oportunidad de volver a tomar este espíritu y ser leales en nuestra vida. Y poder desechar el pasado, aplicar el perdón que sea necesario y nuevamente ponernos bajo sometimiento, porque es lo que a Dios le agrada. Y si a Dios le agrada y si es su voluntad, nosotros tenemos que estar dispuestos. No tenemos que estar esperando la perfección en nadie cuando nosotros no estamos perfectos. Y para terminar, eh, digámosle al Señor que nosotros, si Dios ha puesto un liderazgo sobre nosotros y estamos pasando por inseguridades, entreguémosela al Señor y descansemos, porque no depende de nuestra capacidad ni como líderes ni como seguidores, sino que depende de cuánto estamos rendidos al Señor. ¿Ya? Así que vamos a terminar orando. Señor, gracias le damos por este tiempo devocional. Yo le doy gracias porque usted, Señor, quiere hablar en nuestros corazones. Abrimos nuestra mente para recibir esta palabra, Señor, pero sobre todo enséñanos a ponerla por obra, Señor, y haz en nosotros un espíritu leal como lo fue tu siervo David, pero sobre todo como lo fue tu Hijo, Señor, que fue leal hasta la muerte, Padre. Porque con este espíritu vamos a enseñar a otros y vamos a guiar a otros, Señor, a tener una iglesia sana, una iglesia saludable. Yo le doy gracias y bendigo a todos mis hermanos en esta mañana para que tengan un día maravilloso y lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.